Este video es un tesoro, una joya invaluable porque en estas palabras encontrarás las respuestas a preguntas de toda la humanidad. Aquí te compartimos la visión de tres grandes maestros que compartieron un espacio dentro de la Conferencia de la Luz del Verano en Arkansas. Hoy escucharás a estos grandes amigos, Bruce Lipton, Gregg Braden y Joe Dispenza, conversar sobre el conocimiento de la vida. ¿Ya conoces a estos tres científicos místicos? Compártenos la respuesta en los comentarios utilizando el hashtag algo alternativo en minúscula y todo junto. Y ya que estás ahí, descarga nuestro ebook gratuito sobre el manejo del estrés. Súmate a nuestro canal de Telegram y suscríbete al canal para apoyar nuestro trabajo y mandarnos buenas vibras. Comenzamos con la primera pregunta de la conferencia. Soy Frank, de Dallas. Y esta es una pregunta para el Dr. Joe. En su último libro, usted dijo que la mente es el cerebro en acción. La ciencia de la mente parece tener correlación, evidencia, anécdotas de que una persona que está en coma puede ser sanada por terapeutas usando tratamientos de la ciencia de la mente. Eso sugeriría que la mente vendría primero antes que el cerebro. ¿Cuál es su opinión sobre eso? Joe, si miramos las definiciones, la definición científica de la neurociencia respecto a la mente es que la mente es el cerebro en acción, que la mente es el cerebro trabajando. Tienes 100.000 millones de neuronas que pueden dispararse en distintas secuencias, distintos patrones y distintas combinaciones, y esas secuencias, patrones y combinaciones generan diferentes niveles de la mente. Ahora bien, en ciertos textos tradicionales, sean budistas o de la ciencia de la mente, ellos explican la mente y yo utilizo la palabra conciencia para explicar mente en ese sentido. Ahora bien, la conciencia es esa esencia inmaterial, esa energía que está animando el cerebro. Entonces, cuando la conciencia se mueve a través del cerebro, produce mente. De modo que entonces el cerebro es solo un trozo anatómico de material y la ciencia dice que uno puede literalmente recablear su cerebro, puede literalmente cambiar su función, pero ¿quién está haciendo el cambio del cerebro y de la mente? Es la conciencia. Para mí, la conciencia tiene dos elementos. La conciencia es darse cuenta, y darse cuenta es prestar atención. Y entonces hay un nivel de concienciación por libre opción llamado tú y yo, viajero, viajera, desde la fuente a la materia. Llegamos a este nivel y no llegamos más lejos porque aquí está el tiramisú y entonces nos detuvimos. Y el chocolate también. De modo que de pronto bebemos el vino del olvido y tenemos que viajar de vuelta a la fuente. Y entonces, al viajar de regreso a esa conciencia objetiva es entonces la conciencia del campo, observando todo esto en la realidad. De modo que cuando tu conciencia se vuelve hacia adentro y comienza a interactuar con esta conciencia más grande, no puedes entrar como un alguien. No puedes entrar como tu personalidad. Tienes que entrar como un nadie. Y el elemento de quitar tu atención de tu cuerpo, de tu identidad, de las cosas, de los lugares y del tiempo, te deja como conciencia pura. Entonces ahora, de pronto, el cerebro empieza a regresar al orden, porque el operador se ha ido, y de pronto empiezas a obtener ese tipo de sincronización que tiene lugar, llamado coherencia. Así, cuando el sistema nervioso autónomo, que es una inteligencia que se organiza a sí misma, empieza a crear orden donde hay desorden, de pronto el mejoramiento de la biología empieza a cambiar.
Entonces, la conciencia, el libre albedrío mío y tuyo, está animando al cuerpo a producir distintos niveles de mente. Esa conciencia objetiva que es el campo es aquello con lo que interactuamos. Y por eso sería una buena idea si toda tu atención está en tu entorno, que cierres los ojos y te desconectes de lo que te rodea, que sientas tu cuerpo y no le permitas moverse, y que seas más grande que tu cuerpo y realmente dejes de lado tus compromisos y tus pensamientos sobre el pasado y el futuro, y encuentres el momento presente. Y si vas a crear algo únicamente mediante el pensamiento, entonces tendrás que volverte solo pensamiento. Y tendrás que literalmente permanecer en ese campo infinito donde existen todas las posibilidades. Y lo hemos medido suficientes veces para ver que cuando realmente haces eso, súbitamente tu cerebro y tu cuerpo empiezan a cambiar como resultado de ello. Greg, quisiera agregar algo a esto. Este campo del que hablamos es algo muy nuevo. Los descubrimientos suceden tan rápido que la ciencia tradicional es incapaz de ponerse al día con todos estos nuevos descubrimientos, de modo que aún estamos pensando en un modelo mecanicista, un cerebro mecánico. La conciencia es... ¿Saben? La ciencia todavía está debatiéndose con eso, pero por otro lado, los descubrimientos nos están empujando hacia las comprensiones cuánticas, hacia el futuro. Y uno de los lugares donde está sucediendo esto es en la nueva ciencia. Y esta es pura ciencia comprobada. Así que no son teorías o hipótesis o nuevo pensamiento. Esto está sucediendo en la pura ciencia comprobada por la investigación. Ahora están sugiriendo que los recuerdos que tenemos tú y yo, nuestros recuerdos, no residen dentro de nuestro cerebro. Que nuestros recuerdos ni siquiera residen en nuestros cuerpos. Nuestros recuerdos residen en el campo y lo que llamamos el cerebro es nuestra acumulación de antenas. Pueden pensar en ellas de esta manera: las antenas que creamos y acrecentamos en nuestra vida, que se sintonizan con ese lugar del campo donde reside la información. ¿Le encuentran sentido a lo que digo? Entonces, esto es tan real, es muy real. Hice un taller antes de la conferencia y hablamos de eso. Creo que con algunos de los que estuvieron en él están aquí. Es tan real que mis colegas que trabajan en Silicon Valley actualmente están desarrollando chips de memoria de computadora basados en una gotita de agua, que es una gotita de agua muy refinada en lugar de utilizar silicona. Y lo que están descubriendo es que pueden ingresar terabytes de información, una biblioteca de manzanas enteras de la ciudad, en la gotita. Y se están preguntando cómo puede ser que la gotita esté almacenando todo eso. Y luego pensaron que no es así, sino que la gotita está creando una plantilla. Pero la información está en el campo, que se extiende incluso más allá del chip, incluso más allá de la computadora. Este es el puente de la comprensión cuántica a la realidad cuántica. Entonces, cuando hablamos de influir el uno en el otro y nuestros cerebros, de lo que realmente estamos hablando es de que nuestro cerebro, por medio del acto de elegir aprender algo de una manera diferente y cómo hacemos crecer las neuritas en las neuronas. ¿Ok? Esas son las antenas. Y cuando hacemos eso, esas son las antenas que se sintonizan con un lugar en el campo que contiene los recuerdos o contiene el lenguaje que estamos tratando de aprender o las comprensiones matemáticas. Somos resonadores sintonizándonos con el campo y eso lo cambia todo. Cuando piensan en la ciencia de la mente y por qué funciona como funciona, cuando piensan en la sanación a distancia, cuando piensan en el entrelazamiento cuántico, en la visión remota,
todas estas cosas le dan un giro totalmente nuevo a todo eso. Siguiente pregunta. Mi pregunta es acerca de la coherencia del cerebro y la del corazón. ¿Cómo están relacionados? ¿Están conectados? ¿Es causa y efecto? Joe, cuando hablas del corazón y el cerebro, en realidad estás hablando de la coherencia entre el corazón y el cerebro. En las tarjetas te compartimos un video de Craig Braden donde explica en detalle la relación profunda entre la mente y el corazón. La coherencia, por definición, implica una relación entre dos cosas. Así que siempre tenemos algún nivel de coherencia entre el corazón y el cerebro. A cada momento de cada día, tu corazón y tu cerebro mantienen una conversación. Está sucediendo ahora mismo. Cuanto más le habla tu corazón a tu cerebro, menos le contesta tu cerebro a tu corazón, a través del nervio vago y la médula espinal de los sistemas nerviosos. Y la calidad de esa conversación es lo que determina la coherencia de la que hablas entre el corazón y el cerebro. De manera que cuando colocamos nuestra emoción, cuando enfocamos nuestra atención consciente en nuestro corazón e inicias una parte de las técnicas, que es tener un sentimiento de cuidado, de gratitud, de compasión, de aprecio, esos son los 4 que en condiciones de laboratorio funcionan bastante bien. Esa es la clave. Cuando empiezas a tener el sentimiento, eso involucra a tu corazón y a tu cerebro juntos, porque muchas veces estás evocando una experiencia o un recuerdo de compasión o aprecio, o algo como tus hijos, tu mentor espiritual, tu gato, tu perro. Así que estás usando tu corazón y tu cerebro y todo está referido a esta relación de coherencia entre ambos. Esta es una respuesta larga para una pregunta corta. La respuesta corta es sí, están relacionados. Bruce, me gustaría agregar algo más a lo que acabamos de decir. Lo interesante de eso es que la amplitud, la potencia de eso no es tan grande. La amplitud del cerebro es relativamente pequeña en comparación con la energía generada por el corazón. Lo significativo de esto para mí es que cuando ellos no están en coherencia, tus pensamientos se emiten, pero no llegan muy lejos. Pero cuando unes tu corazón y tu mente, el corazón es una onda portadora, es mucho más poderoso y por lo tanto lleva una señal desde tu cerebro hacia el mundo exterior y tiene mucho más impacto que si solo lo conservas dentro de tu cabeza. Entonces, cuando juntas los dos en forma armónica, realmente estás influenciando a un campo más grande a tu alrededor con tus intenciones. Joe, no se puede tener coherencia cerebral sin coherencia del corazón. En ese sentido, tampoco puedes tener coherencia del corazón sin coherencia cerebral, y es casi como si la conciencia estuviese asentada en el sistema nervioso autónomo, de modo que la clave para hacer todo esto es ser capaz de sostener un estado específico. Si la mayor parte de tu vida cotidiana reaccionas a las personas, las cosas, los lugares, entonces la mayor parte de tu energía va a abandonar este centro y vas a regresar a las formas muy predecibles. Entonces quisimos volvernos muy hábiles para poder decir ¡oh cielos! Estoy un poco atemorizado en este momento, un poco frustrado. Me tomaré un momento para ver si puedo regular y cambiar mi estado interno. Tienes que encontrar el momento presente para hacerlo. Tienes que interrumpir la respuesta del estrés. Tienes que cambiar tu respiración. Las ondas cerebrales se vuelven más lentas. La conciencia se ubica en el cerebro límbico y al mismo tiempo el corazón regresa a la coherencia y entonces irradia un campo coherente muy significativo. Ese tipo de ordenamiento se puede transformar en una habilidad y entonces ojos abiertos, ojos cerrados, es simplemente una función de tu habilidad para regular los estados internos. ¿Sientes que hay coherencia entre tu cerebro y tu corazón? Pregunta. Con respecto a la memoria de corto y también de largo plazo, si están desarrollando memorias,
basados en un estudio acumulativo. ¿Cuál es la diferencia entre la simple evocación y el desarrollar la capacidad de alcanzar e interactuar? Es, por ejemplo, como tocar música de memoria. Puedes estudiar las notas, puedes estudiar la información, pero ¿cómo haces para tomar esa información, manipularla, utilizarla, pensar en ella? Si trato de tocar música con un instrumento y todo lo que puedo hacer es truc, 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 en lugar de hacerlo automáticamente, en lugar de tocar fluidamente, estaría trayendo recuerdos. ¿Cuál es la diferencia en las conexiones neuronales entre la memoria raíz y ser capaz de manipular la memoria con pensamientos e ideas, nuevas ideas? Esta pregunta tan simple y compleja ha creado muchas carcajadas del público. Intentaré contestar. Básicamente tienes dos sistemas de memoria biológicamente. A uno lo llaman memorias declarativas y al otro memorias no declarativas. Las memorias declarativas son aquellas que puedes declarar y por una vez la ciencia lo simplificó. También se las llama recuerdos explícitos. Son el yo autobiográfico. Y esas memorias en particular vienen de la semántica, cosas que aprendes intelectualmente como números de teléfono y hechos. Luego están los llamados recuerdos episódicos, cosas que aprendes de las experiencias de tu vida. Entonces, cuando te encuentras con alguien por primera vez, hablas acerca de dónde vienes, dónde vives, lo que posees, lo que estudiaste, lo que sabes. Y ese tipo de declaración está totalmente relacionada con la percepción consciente, darse cuenta, y en su mayor parte tiene que ver con el yo autobiográfico. Pero si sigues repitiendo algo una y otra vez, como lo que escuchaste de nosotros tres en formas diferentes, empiezas a desarrollar lo que se llama memorias no declarativas. Y los recuerdos no declarativos son los que no puedes declarar. En otras palabras, lo has hecho tantas veces que ni siquiera sabes cómo lo haces. Y cuando llegas a ese nivel de especialización, has refinado y enriquecido redes neurológicas que son prácticamente los programas automáticos. De modo que a medida que empieces a elaborar recuerdos no declarativos, ese es el lugar de nuestros hábitos, nuestros talentos, nuestras emociones, nuestras reacciones emocionales, y se llaman recuerdos implícitos porque prácticamente están funcionando desde el subconsciente. ¿Se entiende? Entonces, cuando aprendes una habilidad cualquiera, como tocar música, y en cierto momento llegas a un nivel de aptitud en que dejas de pensarlo, y esa zona es el lugar desde el que estás obteniendo retroalimentación a partir del sonido, y tu habilidad para ser capaz de improvisar en ese mismo momento te permiten entrar en ese espacio creativo. Pero en su mayor parte, la mayoría de las personas tiene que pasar por esos pasos de pensar a hacer, y va desde el sistema de memoria explícita al sistema de memoria implícita. Y ese es el sistema no recurrente, cuando de repente se vuelve automático y grandes atletas, grandes músicos, grandes cocineros, lo que sea, desarrollaron eso y lo han hecho tantas veces que de pronto se vuelve subconsciente. Y la belleza detrás de eso es que empiezan a confiar en su intuición. Y cuando empiezan a confiar en el sentimiento, a confiar en la intuición, son capaces de improvisar, capaces de crear, y de pronto salen de los límites de lo conocido y entran en lo desconocido. Si haces algo durante 20 o 30 años, sabes, y sabes que sabes. Y cuando sabes que sabes, yo lo llamo iluminación. Cuando sabes que sabes algo, es algo que no pueden quitarte. Está arraigado en ti, es innato en ti. ¿Qué es para ti la intuición? ¿Confías en ella?
Déjanos tu respuesta en los comentarios utilizando el hashtag algo alternativo. Pregunta: soy Kat de Hawái y soy psicóloga. Esta es una pregunta en 3 partes. Obviamente, el TEPT, trastorno de estrés postraumático, es un estado de incoherencia. Y por otro lado, no hablamos realmente de las ondas gamma. Por eso se encuentra en las personas que han meditado durante largo tiempo. Entonces, parte de mi pregunta es: las personas que estuvieron ahí, que pasaron por una transformación, ¿estaban en ese estado gamma durante todo ese tiempo, en los vaivenes? Y luego, si el TEPT en este momento se me ocurre que no está dentro del cuerpo, es esa incoherencia. Entonces, ¿dónde está el campo? Esa energía, esa indómita energía dispersa. ¿Dónde está el cómo? Tal vez no lo hemos comprendido. El cómo es cómo llegamos allí, es decir, si pasamos por una experiencia y por un tiempo muy largo no creí en el TEPT hasta que estuve en un terremoto y sin ningún motivo, salida de la nada, durante muchos años después de eso, aparecía una experiencia o yo recibía trabajo corporal y eso se manifestaba. Entonces pensé que estaba dentro del cuerpo. Por eso estoy muy intrigada respecto a este campo y cómo trabajar dentro del campo. Obviamente, estoy meditando muchísimo también. Tengo una pregunta compleja que se volvió más grande de cómo empezó. Ok, veamos si la podemos tomar por partes. Cuando una persona experimenta un trauma significativo o un shock, lo que sucede es que esa experiencia captura toda la atención del cerebro. Hay un cambio en el estado interno, es aterrador. Pone toda su atención en esa experiencia externa en el mundo exterior. Y esa asociación particular es la que inicia el proceso. Ahora bien, desde el punto de vista de la supervivencia, podrías tener 10 cosas buenísimas que te hayan sucedido en un mismo día y una cosa mala que te pasó, y te enfocarías en esa única cosa mala. Las personas hacen eso. Y la razón para esto es que el gen de supervivencia dice: prepárate por si vuelve a suceder. De modo que tratamos de anticiparnos al futuro basándonos en nuestras experiencias del pasado y de todos los infinitos potenciales que existen en el campo cuántico. Elegiremos el peor escenario y nos preparamos para ese evento, porque si sucede lo peor, tenemos mejores posibilidades de sobrevivir a menos que ocurra algo más. ¿Se entiende? Entonces, cuando las personas hacen eso, tienen un evento traumático y lo reproducen una y otra vez en su cerebro. A medida que siguen evocándolo y siguen repasándolo, están produciendo la misma química en el cuerpo del cerebro que tenía el cuerpo cuando sucedió el evento. Y el cuerpo es la mente inconsciente. No conoce la diferencia entre la experiencia real en su vida que crea la emoción y esa emoción fabricada solo por el pensamiento. Para el cuerpo es exactamente lo mismo. Así que el cuerpo vuelve a experimentar el evento una y otra vez. Y la redundancia de ese ciclo empieza a condicionar el cuerpo, así como también al cerebro, para vivir en el pasado. Porque ahora el trauma existe en ese sistema de memoria implícita que hemos mencionado. Y toda la terapia de conversación, shock therapy, todo el asesoramiento, counseling y todo eso no va a cambiarlo, porque está usando solo las memorias grabadas. Hemos visto mucho de eso en nuestro trabajo, sanarse a sí mismos del estrés postraumático y un montón de psicología y TEM, tratamiento de emergencia médica, y DEM, disociación electromecánica. Las técnicas de energía psicológicas están centrándose en ese sistema de memoria implícita en el cuerpo, así como en el cerebro. Y si miras un escaneo funcional de alguien con un trastorno de estrés postraumático, lo llaman el anillo de fuego. Todo el cerebro se enciende y la persona está literalmente desequilibrada.
Entonces, en ese estado, lo que estás haciendo es escanear el entorno constantemente para anticiparte a cualquier cosa que se pueda parecer a esa experiencia anterior. Luego, cuando lo comprendes bien, dices, chicos, tendrían que estar conmigo porque soy muy inteligente. No tiene por qué sucederme a mí, porque soy muy inteligente. Pero, ¿qué pasa cuando no sucede? Lo llaman ansiedad, neurosis, insomnio, TOC, trastorno obsesivo compulsivo, porque el cerebro empieza a enfocarse por demás. Y en ese estado de concentración excesiva empieza a estrechar la mente hacia un único objeto, y eso es lo que hacemos cuando estamos en modo de emergencia. ¿Cómo nos entrenaron para prestar atención? Átate los cordones. ¡Cuidado con los escalones! ¡Cuidado con el auto! Y en esa brusca liberación de adrenalina creemos que concentrarse es eso. Entonces, cuando trates de ampliar tu enfoque, en lugar de ponerlo en la materia, los objetos, las cosas, concéntrate en el espacio, en la energía, en la nada y abre tu enfoque más allá de tu cuerpo en el espacio. Lo hemos visto miles de veces. Súbitamente, el cerebro empieza a relajarse y volverse más coherente, y de pronto, distintos compartimientos tienden a estabilizarse. Entonces, la persona escanea su entorno para anticiparse a que pueda ocurrir ese evento. Y si algún evento está siquiera remotamente cercano a esa experiencia, su percepción ya está liberando anticipadamente las sustancias químicas como si realmente fuera aquel evento, y ellas retrotraerán a esa misma persona al momento del trauma. Entonces, ¿qué está ocurriendo en el cerebro? ¿Qué está sucediendo en el campo? Bueno, está teniendo lugar un completo desorden en la conciencia, en la energía, en los circuitos neurales, en la neuroquímica, en las hormonas, en la expresión genética. La persona está desequilibrada y así el proceso requiere empezar a poner orden y que la persona supere esos estados emocionales. Yo siempre digo, olviden el evento. Olvídenlo. Solo trabajen sobre la emoción. Y lo hemos visto en muchas personas que se han curado a sí mismas de cáncer, de toda clase de afecciones y raros desórdenes genéticos. Ellas dejaron atrás la emoción y cuando la superaron, el cuerpo finalmente se liberó. Y de pronto están percibiendo un panorama totalmente nuevo que nunca pudieron ver, porque ya no están mirando su futuro a través de la lente del pasado. Pregunta. Hablando del campo, ¿cómo entra en el cuerpo? ¿Y cómo se conecta el cuerpo con el campo? Greg, bueno, el campo es el lugar donde se almacena la información, pero el cuerpo es donde se procesa, donde se la interpreta, entonces las antenas. Es tal como lo dijo Joe, eso es lo que lo hace tan interesante. Algo nos hiere, entonces ahora tenemos un recuerdo de dolor. Eso es una conexión neural, una serie de conexiones neurales, y lo que la gente típicamente hace es repetirlo una y otra vez. ¿Cómo pudieron hacerme eso? ¿Cómo pudo alguien traicionarme así? ¿Cómo? Cada vez que lo hacen, refuerzan esas conexiones neurales. Las técnicas que ofrece Joe en sus programas y en algunos trabajos en los que estamos colaborando, he visto pueblos indígenas hacer esto a su manera, porque ellos tienen los mismos problemas, solo que no lo llaman ciencia. Pero tienen que encontrar la manera de cambiar el enfoque, de modo que dejen de reforzar ese recuerdo, para que esas conexiones neurales se debiliten y eventualmente empiecen a romperse. Lo llaman podar. Es como recortar y cortar esas conexiones y fortalecer y reforzar otras conexiones. Entonces no cambias lo que sucede, pero cambias la forma en que respondes a lo que sucede. ¿Crees que es posible modificar las creencias? ¿Te ayudaría a tu vida actual? Déjanos tu respuesta en los comentarios utilizando el hashtag algoalternativo en minúscula y todo junto. Comparte este video en tus redes.
danos un me gusta y suscríbete al canal. Y si te ha interesado este tema, te compartimos en la descripción los libros más reconocidos y que no puedes dejar de leer de Bruce Lipton, Gregg Braden y Joe Dispenza. Además, aprovechamos para invitarte a nuestro otro canal de YouTube de Mariana y Pablo, donde compartimos webinarios, reflexiones, meditaciones y mucha información transformadora de valor. Que logres conexión con el campo de abundancia y bienestar el día de hoy. Nos vemos en el próximo video de Algo Alternativo.